Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Bajo la Lupa. Este programa que va de 19:30 a 20:30 aquí en NPI. Hoy para hablar de temas de mucho interés. Empezaron a llegar las vacunas. Las vacunas no en la cantidad esperada, pero empezaron a llegar y eso cambia un poco el panorama de esta pandemia. Desde otro punto de vista, hay críticas por la cantidad, pero de alguna manera es un paliativo importante en esta cadena de acciones que el gobierno nacional emprende para tratar de poner paños fríos a este contagio que esta semana fue terrible, fue récord absoluto en cantidad de contagiados en una semana y en cantidad de contagiados simultáneamente. Es decir, estamos probablemente a nivel de contagio en el peor momento de este año de pandemia que tenemos. Por eso la llegada de la vacuna de esta semana amerita un espacio aquí en Bajo la Lupa. Vamos a hablar también de lo que pasó en la semana pasada con respecto a la penitenciaría, apenas la punta de un iceberg que trae innumerables problemas, gigantescos problemas estructurales en esa área por parte del Estado paraguayo, y vamos a hablar con especialistas en ese tema. Y por supuesto, un tema que siempre tenemos que abordarlo, que nunca tenemos que dejar de lado, el tema del feminicidio, con cifras preocupantes, altas en Paraguay. Ciertamente en los 2 últimos años bajaron un poquito esas cifras que eran de una muerte, de un feminicidio por semana en los años anteriores, bajó a 1 cada semana y media el año pasado, pero este año otra vez es fenómeno cultural casi que nos ocupa casi semanalmente en Paraguay, también va a tener su espacio en el programa de esta noche. Doctor Alfredo Boxia, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Hola, Estela, saludo a la audiencia. Señora Estela Rujías, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Andrés, hola, Alfredo, muy buenas noches a la audiencia. Muy bien, hoy tenemos invitados de mucha calidad, de mucha categoría, de mucho conocimiento, y vamos a sacarle el jugo en materia de información, de análisis sobre estos puntos que expuse brevemente. Doctor, la actualidad. Y comparando con las 2 o 3 últimas semanas de este verano caliente que tuvimos, fue, te diría, una semana relativamente tranquila. Lo llamativo a nivel institucional, tenemos un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor César Diesel, el último que había integrado ese organismo. Fue nombrado hace unos días en una votación pareja, con un voto de diferencia, con algunas ausencias y críticas, y abre un nuevo escenario, no sé si muy distinto o repetitivo de lo que tendremos como cabeza de la justicia en el futuro. Estela, ¿qué te dice el nombramiento del doctor César Diesel? Para los abogados, de repente la figura del doctor César Diesel fue un símbolo del abogado pasillero que llega a la Corte, porque generalmente uno hace la carrera judicial. Los que llegan a la Corte Suprema generalmente son aquellos que hicieron la carrera judicial, que fueron jueces de paz, jueces de primera instancia, camaristas, y después llegan casi naturalmente a ser miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, el doctor Diesel llegó allí precedido de una larga reputación de abogado pasillero, de abogado de empresas, de abogados que pelean el día a día, y que un abogado de esas características hoy esté al frente del Poder Judicial genera unas expectativas diferentes a que si lo hubiese sido una persona de la carrera. Creo yo, al menos así lo veo como abogado. ¿Qué te dice a vos desde el punto de vista de un análisis político de la... Y más allá de la raíz o de la fuente de su participación en el mundo judicial, apelo a aquella frase bíblica, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo al que le hizo famoso a esa frase, ¿verdad? Pero se supone que alguien que viene del trabajo, diríamos, que en este caso es de los abogados pasilleros, debería entender mucho mejor qué es lo que debe cambiar dentro del Poder Judicial. La carta que envió Ramírez Candia, el miembro, que no participó de la elección de la Corte porque dice que hay una abierta
injerencia partidaria, ni siquiera luego política, sino partidaria en la elección del presidente de la Corte. Yo creo que vino a poner dudas sobre esta nueva Corte, sobre la que hay mucha esperanza, porque primera vez que tenemos más ministros nuevos que los antiguos, diríamos. Tenemos 5 nuevos miembros y se espera de esta Corte Suprema de Justicia que levante esa imagen del Paraguay más corrupto atribuido. Son mayoría los nuevos. Claro. Los nuevos son. Solamente que el doctor Ramírez Candia también tendría que ver un poco cómo hacer alianzas y con quiénes, porque en un cuerpo colegiado es muy difícil cuando uno juega solo, ¿verdad? Entonces, para hacer cambios necesariamente tiene que lograr él, en algunos temas, por lo menos en algunos temas muy importantes para cambiar el Poder Judicial, tener alianzas estratégicas dentro de la Corte. Porque en los cuerpos colegiados jugar solo puede hacer ruido, pero no sirve mucho. No sirve mucho. Por ejemplo, lo que fue Payo Cubas en el Senado, él jugaba solo. Es decir, para construir en un cuerpo colegiado necesariamente necesitas consensos y acuerdos. Entonces, eso me parece. Pero por otro lado, me parece que con esto que hizo el doctor Ramírez Candia, uno dice, bueno, tenemos a uno en la Corte que nos va a contar lo que va a pasar. Sí. O sea, esa tranquilidad también te da en ese sentido, ¿verdad? Ahora, las declaraciones de Manuel Ramírez Candia tienen una fuerza importante por provenir de quién provienen, ¿verdad? Claro. No nos dijo nada nuevo. Claro. Nos dijo que hay injerencia partidaria. Bueno, ya lo sabíamos. La Corte, hay que recordar, esta nueva Corte surge en los comienzos de la transición, fundamentalmente a partir entre el año 93-95 con el pacto de gobernabilidad que hicieron Guasmos y Laíno. Y aquella primera Corte digitada en una proporción de 5 colorados contra 4 opositores, todavía tenía el aval de partidos políticos que ponían a personas creíbles, ¿verdad? Claro. En el transcurso del tiempo, no solo se fue bajando la calidad de lo que proponían los partidos, sino que los cambios fueron alterando esa proporción y dándole mayoría todavía, incluso más importante al Partido Colorado. No es que sea solamente la culpa del Partido Colorado, hay que reconocer que cuando Nicanor allá por el 2003 o el 2004 prometió pulverizar la Corte Suprema de Justicia, una corte que no era tan mala, que era buena, pero que ya en aquel momento necesitaba cambio. Hizo el famoso cambio de 6 por media docena, ¿recuerdan? Es cierto que hubo, que todos lo sabíamos, como decía vos, que no es nada nuevo lo que dice Ramírez Candia, pero que un ministro que está adentro lo diga, claro. Creo que es el valor que tiene la declaración de Ramírez Candia. Eso sí es nuevo. Tenemos un topo en la Corte. Eso sí es nuevo. Y quieren saber otra cosa que dijo y que todos sabemos, o todos lo escuchamos, pero resuena de modo diferente cuando lo dice el ministro de la Corte, claro. La influencia de la masonería. Claro. ¿Ah? Que nosotros lo digamos, puede que sí, puede que no, siempre tanto se dice como se niega, pero que lo diga alguien de adentro, pone las cosas en su lugar. Les decía, la culpa no es solo del Partido Colorado. Hay que reconocer que cuando le tocó al Partido Liberal renovar aquella Corte, trajo a Blanco y a Bajac. ¿Eh? Hoy procesados. Hoy procesados, ¿verdad? Así que yo tengo esperanzas. Creo que es necesario, más bajo no se puede estar. Creo que esta Corte tiene que encaminar hacia un Poder Judicial un poco más creíble. Sobre todo porque el poder de la Corte no solo está en la cúpula del Poder Judicial, sino que se extiende hacia el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura, claro. La Superintendencia. Ojalá tengamos, aunque sea por pequeña diferencia, la mayoría de jueces valientes. El gran respaldo que tiene Manuel Ramírez es su trayectoria como juez. No hay una sola persona que pueda señalarle con el dedo en su larga trayectoria como juez. Y eso en Paraguay es muy difícil. Vale mucho. Vale mucho. Construir institucionalidad. Sí. Fíjense que si hay una institución que no pudo construir institucionalidad nunca, por falta de voluntad de los partidos políticos, porque el
el primero que estuvo nombrado ahí tardó 9 años en ser nombrado y se quedó por 15 años, que fue Páez Monge. Y ahora tiene a un impresentable al frente, es la Defensoría del Pueblo, que ya otra vez fue noticia por escándalos, por estar escrachando en un momento crucial en donde había un levantamiento en el presidio de Tacumbú a la ministra de Justicia, ¿verdad? Qué mala suerte tenemos en esa figura en la que tantos creíamos que iba a poder aportar algo a los derechos humanos en Paraguay, que es la Defensoría del Pueblo. Sí, él ya tiene mandato vencido, o sea que es cuestión de una decisión política del Partido Colorado, porque él tiene la protección del cartismo, que es el que controla la Cámara de Diputados. Lamentablemente el Partido Colorado, yo no entiendo por qué siguen manteniendo y sosteniendo a un personaje, como decía Alfredo, impresentable, como el defensor del pueblo. Miguel Godoy, ¿verdad? Entonces, el Partido Colorado, sabemos, tiene mayoría, puede poner a alguien de su partido nuevamente capaz, y vinculada también a la tarea de derechos humanos, o sea, pero Miguel Godoy no puede seguir siendo defensor del pueblo, no solamente por lo que hizo en aquella bochornosa escena en Tacumbú, sino por una serie de desaciertos que viene teniendo en la Defensoría. La verdad, lamentablemente esa institución en la que tanto se tenía esperanza y que se instituyó en 1992, hasta hoy no tiene un buen representante. Y ya que estamos hablando de instituciones, Andrés, fíjate cómo la dinámica de esta democracia paraguaya hace aumentar, de algún modo gradual pero incontenible, el dominio del Partido Colorado sobre las instituciones. Hablábamos de la Corte, hablamos de la Defensoría del Pueblo, hablamos de la Contraloría. O sea, hay un pacto no escrito. Pero acá hay que... El jurado y del... Claro, pero había un pacto no escrito de que la Fiscalía sería oficialista o colorada, claro, y la Contraloría sería opositora. Pero por torpeza de la propia oposición, porque hay que recordar que Enrique García llegó a través de un acuerdo entre el cartismo y Avanza País, sí, y luego sale del cargo y entra Camilo Benítez, que es colorado. Queda el Partido Colorado al frente de Corte Suprema de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Fiscalía General del Estado, que es la única que le correspondía por derecho. Yo creo también que hay un error de la oposición ahí, y recordemos que Miguel Godoy es defensor del pueblo gracias a Avanza País, porque en ese momento se dio el trueque en la Cámara de Diputados, y Avanza País, creyendo que podía sacar mejor tajada, obviamente, prefirió entre la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, optó por la Contraloría. Y ahí, en una serie de traiciones con otros partidos de oposición, le votaron a Miguel Godoy para defensor del pueblo y se fue García hasta a la Contraloría. Mucha responsabilidad también tiene allí el Partido Liberal y su interna feroz. Fue una interna también que el Partido Liberal perdió por culpa de su interna ya también. Pero digo nomás, o sea, si está Miguel Godoy ahí es porque hubo una venia de la oposición también que quiso quedarse con la cabeza de león, que era la Contraloría, y vieron ya cómo terminó la Contraloría también. Y uno dice, ¿cómo puede ser que el Partido Liberal Radical Auténtico, con tanta fuerza, con tantos afiliados, con tantos votos en las últimas elecciones, no ocupe esos lugares, ¿verdad? Sí. Decimos, hombres hay hombres muy valiosos dentro del partido, hombres y mujeres dentro del partido, hablo generalizando, pero Avanza País, que fue casi una circunstancia de la política paraguaya, consiguió 2 de esos cargos importantes, y sin embargo el Partido Liberal no se quedó con ninguno. Y por sus diferencias internas. Otra cuestión, ¿puede cambiar el tema? Sí, claro, por supuesto. Ustedes recuerdan que el domingo pasado lo tuvimos aquí al ministro Peta. Sí, señor, ministro de Educación. Una de las críticas que le habían hecho los médicos que habían estado en el bloque anterior es que no había una política de comunicación sobre todo dirigida a los niños, a los escolares. Y él anunció con bombos y platillos que esperen. Nos dijo a nosotros... Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, el viernes lo van a ver en el Colegio Izatí. Yo mismo voy a actuar. Y bueno, su actuación terminó en tapa de diario, ¿verdad? Pero no con el objetivo que él quería, sino porque la gente lo ridiculiza, porque no sé, yo creo que el concepto que el ministro Peta tiene de la comunicación es bastante frágil, ¿verdad? Sí. Y una vez más le jugó una mala pasada.
Es así. Y sí pasa que si vos querés comunicar cómo se vuelve a las escuelas en modo COVID, tenés que mostrarle a los niños, o sea, cómo se tienen que comportar los niños. Él hizo del alumno Eduardito, el alumno díscolo e irrespetuoso, ¿verdad? Y no le fue muy bien. No, nunca es mala idea consultar con especialistas, ¿verdad? Totalmente. No, aparte también esa campaña que específicamente el doctor Fusilo le señalaba, en realidad estaba dirigida a toda la población infantil, escolar, con un mensaje destinado a ellos. No es lo mismo enviar un mensaje a los adultos que un mensaje preparado y pensado para los niños. ¿Se imaginan Eso se hablaba. un trabajo similar que el ministro de Hacienda haga De los impuestos. del comerciante que no quiere pagar impuestos? Algo así es. Se comunica mal. Sí. Andrés, hubo cambios que nos interesan porque estamos a las puertas de una negociación del lado brasileño de Itaipú. João Francisco Ferreira se llama el nuevo director brasileño de Itaipú, exactamente un mes después que Paraguay también cambiara a su director. Brasil lo hizo, claro, con una cuestión de fondo interna, una debilidad de Petrobras muy criticada por Bolsonaro, que al final decidió sacarlo al director de Petrobras y nombrar allí al que estaba en Itaipú. Jorge Silva Luna. Un general retirado también que de muy buena foja de servicios en Itaipú también, y entonces lo lleva a Petrobras porque Petrobras tiene serios inconvenientes. Incluso llegó a decir Bolsonaro que con el impuesto cero trataría de equilibrar un poco las cosas allí en esa suba que está teniendo el combustible en Brasil y que es muy criticada por la gente. Pero lo cierto es que ese problema interno de Petrobras de Brasil repercute en la dirección de Itaipú en un momento delicado, en un año en el que se van a empezar a negociar aquel anexo C y que en el 2023 tiene que tener una decisión definitiva. Sí, a mí me comentaban que este nuevo titular de Itaipú estuvo en Paraguay en la década de 1980 en el auge del montaje de los equipos electromecánicos. Es la nata del ejército de Brasil. El nuevo. Claro, el nuevo. Estoy hablando de João Francisco Ferreira. Porque ambos son generales, el que sale y el que entra. Solamente que en Brasil el que llega a general... Tiene altos estudios estratégicos. Altos estudios Acá también, estratégicos. teóricamente, ¿verdad? Por lo menos tiene que hacer la escuela de guerra. No parece. Sí, especialista, João Francisco Ferreira, 71 años, general retirado, especialista en monitoreo de frontera. Es uno de los muchísimos generales que están al frente de entidades públicas del Brasil. Y ya empezaremos a preguntar a partir de los próximos días a los especialistas paraguayos en Itaipú qué consecuencias puede tener eso con respecto a las negociaciones en el futuro. Sí, exacto. Bueno, ¿otro tema actual, doctor? ¿Estela? Y yo creo que el tema de las vacunas es en este momento el foco de atención y el gobierno. Ayer el canciller Euclides Acevedo estuvo con nosotros en La Lupa y anunciaba una nueva llegada de vacunas, diríamos. Yo creo que una especie de aporte de uno de los países de la región, no nos quiso decir cuál, pero nos dijo: yo mismo voy a buscar las vacunas. Así que una donación... ¿No dijo de dónde? No dijo de dónde, una donación de aquí en la región de Paraguay, y él mismo se encargó de la gestión, y creo que también se va a ir él personalmente a traer las vacunas. Así que ese es el punto. Llegaron las 4.000 dosis para 2.000 personas, mañana empieza la vacunación acá en Asunción Central y algunos puntos del interior. Así que la concentración y la ansiedad se llama vacunas hoy. Y hay otra noticia positiva. A ver. El primer satélite paraguayo lanzado al espacio esta semana. Sí, cierto. Lleva el nombre de mi club, Guaraní Sat 1. Sí, pero Guaraní es por la raza, no es por tu club, doctor. ¿No? No, es por el club Guaraní. Bueno, no importa. Por la raza, doctor. Es un nanosatélite lanzado desde Virginia que va a estar enviando información sobre temas ambientales, temas de salud, temas climáticos durante 2 años. En el cual intervinieron, y ese es el valor que tiene, 2 ingenieros paraguayos que en su momento fueron becados a Japón. La Agencia Espacial del Paraguay. Exactamente. Y bueno, ahí hay no solamente pertenencia del pueblo paraguayo en
satélite, sino también responsabilidad científica, intervención directa científica, lo cual, por supuesto, marca un hito dentro de la historia espacial en Paraguay y, por supuesto, dentro de todo lo que sea un movimiento científico en Paraguay. Llegar a ese nivel verdaderamente enorgullece a nuestro país y, sobre todo, a la gente que participó directa o indirectamente de esa posibilidad de tener algo que era impensado 10 años atrás y que hoy, a través de la preparación de nuestros compatriotas, es posible. El valor de las becas también, el valor de darle conocimiento a nuestra gente, de dotarle de conocimientos científicos, nos permite tener esta sonrisa hoy a nivel científico. Bueno, como decía Estela, vamos a hablar acabadamente del tema de las vacunas en el próximo bloque. Está invitado el doctor Antonio Arbo, infectólogo, exministro de Salud, y vamos a poner sobre la mesa estos números que esta semana nos pegaron muy fuerte en materia de contagios. Si no hubiese llegado la vacuna, hubiese sido probablemente el momento más preocupante desde marzo del año pasado hasta aquí, pero sirve como un paliativo el hecho de que estén empezando a llegar las vacunas. De todo esto vamos a hablar después de esta pausa. Muy bien, estamos en este segundo bloque de Bajo la Lupa, son las 20 exactamente en este momento. Damos la bienvenida al doctor Antonio Arbo, infectólogo, exministro de Salud. Muchas gracias, doctor, por estar hoy esta noche con nosotros. Gracias y espero no defraudarlos. Bueno, doctor, tenemos presencia, una dicotomía en este tema del COVID esta semana. 1.369 contagiados el jueves pasado, récord para un solo día. 7.200 contagiados en una semana, récord para una semana. Y 150.000 contagiados simultáneamente, coexistiendo, algo que también es récord desde que comenzó esta pandemia. Un momento muy crítico y por un lado y por el otro lado, por eso hablaba de una dicotomía, por el otro lado la llegada de una cantidad ínfima, pero la llegada al fin de unas vacunas. ¿Qué le dice esta realidad, doctor? Bueno, si uno se fija de las estadísticas de la enfermedad en el Paraguay, desde el mes de septiembre no existe ninguna variación. Es decir, sí existe en sentido de aumento de los casos, pero no existe ninguna tendencia a un descenso. Entonces es una situación en la cual en otros países se están hablando de segundo brote. En este país no se puede hablar todavía de segundo brote, puesto que el primero aún no ha terminado ni se ha observado toda la envergadura que dice tener o que debe tener. Entonces es una situación muy preocupante. Sí, realmente el comportamiento es una meseta permanente, ¿verdad? Así es. Y con números que sustancialmente, como dijo Andrés, son cada vez más consistentes, sin que eso... es decir, el sistema se acomodó, el sistema pudo superar la etapa de colapso, pero ahí se mantiene, cerca de eso siempre. Yo no sé si esas variaciones de tipología de infección son muy distintos en otros países de la región, o más o menos estamos con el mismo comportamiento que toda América del Sur. Bueno, no puede decirse que la epidemia se haya estancado en este país, puesto que el nivel de que recibe, la atención que reciben los pacientes está por debajo de ser una atención eficiente. Entonces, creemos que en este sentido la comunidad debe esperar solamente retrocesos en esta atención. Entonces, pues no existe ningún elemento que haga predecir de que la atención será modificada, será más eficiente. Es una lástima. Doctor Arbo, casi un año ya de la pandemia que apareció en el mundo y aquí también.
Si tuviera que mirar en retrospectiva, aunque uno siempre mira cuando terminó algo y empieza a evaluar, nosotros seguimos con la pandemia, seguimos con contagiados, muertos y esperando la vacuna que creo que nos va a llevar todo el año. Mirando en retrospectiva, ¿qué tendría que hacerse en una circunstancia similar? ¿Qué no haría usted, suponiendo que estuviera al frente, y qué haría de lo que hizo esta actual administración? ¿En qué fallamos, ministro? Bueno, fallamos en no darle una importancia de vida a la epidemia. En realidad, el ministerio no ha obrado por ciencia propia, ha obrado según los intereses de otros estamentos del poder. Entonces, no puede decirse que no ha habido una atención suficiente. Entonces, creemos de que el ministerio debería tomar esta cuestión como una cuestión, si se quiere, definitoria hacia dónde van a ir las cosas. ¿Hacia dónde tienen que ir, doctor Arbo? Tienen que ir a la mejoría. Tienen que ir a la mejoría porque existen actualmente vacunas. Y si no existieran vacunas, esto seguiría su evolución. Entonces, en el momento que existen las vacunas, y de eso ya hacen prácticamente 3 meses, de eso se puede establecer claramente el propósito que tiene un sistema en precautelar la gravedad de la pandemia. No puede ser que todos estén afectados por la misma. Profesor Arbo, está claro que la humanidad entera entiende que la salida para esto es la vacunación. Y la vacuna se volvió un bien escaso y tremendamente codiciado. Y quisiera empezar el tema de la vacunación por esto que todavía no sucedió en Paraguay. Sucederá, porque ha sucedido en países con mayor institucionalidad que el nuestro. Ha ocurrido en países del primer mundo. Una avalancha de gente que hace trampa, que usa privilegios, engaños, tretas, fraudes, para hacerse de la vacuna, para ser vacunado. Fundamentalmente gente ligada al poder, a la política o al funcionariado de salud pública. Todo el mundo, yo incluido, adelanta que esto va a suceder en Paraguay. Suponiendo, así como le dijo Estela, que usted fuera el ministro de Salud, ¿qué medidas tomaría o qué se puede hacer para evitar o minimizar que esto suceda con las poquísimas vacunas que llegaron ahora, pero van a venir un poco más después? Bueno, lo primero que debe hacerse es conseguir un lote suficiente de vacunas. Claro. El número de 4.000 es un número muy insuficiente, es un número criminal. Entonces, eso producirá lo siguiente: la enemistad de los médicos, la enemistad de enfermeras, la enemistad de pobladores de los hospitales, los familiares, los pacientes que tienen alguna vinculación con los hospitales. Entonces, eso va a dificultar muchísimo la atención en los pacientes. Entonces, debería conseguirse en la mayor brevedad posible en este momento, para no caer en el vicio de las pequeñas cosas, un mayor número de vacunas. Tendrían que ser 50.000 en la fase inicial y luego poder ir recibiendo las siguientes dosis. Ahora, yo me refería también a esto, doctor Arbo. Se va a hacer una nómina y una identificación de quienes reciben la vacuna, pero con una excepción muy llamativa. Sí. Y a lo mejor desde el punto de vista constitucional, Andrés, vos podés iluminarnos si esto es legal o no. La excepción es que el que no quiere que salga su nombre se inscribe como NN y deja constancia que no quiere. Con lo cual, todos aquellos que están bajo sospecha serán NN. No sé de qué sirve una medida de ese tipo. Claro. Sí, un poco lo que ocurrió con otras experiencias también, por ejemplo, el tema de donación,
que se pasó de ser voluntaria pasó a ser obligatoria, pero uno puede dejar constancia de que no es donante, pero por defecto se le considera que es donante si no dejó ninguna constancia, ¿verdad? Pero en este caso habría que identificar a todos, ¿verdad? Claro. Creo que es una emergencia nacional. Sí, lo primero que uno necesitaría es detrás de conseguir la inmunización, es ser conocido por ser inmunización, por haber recibido la dosis inmunizante. Claro. O sea, eso no podría mantenerse al resguardo del conocimiento de los Yo creo que ese es un ítem que el Ministerio de Salud a la larga va a tener que eliminar, porque ya es un ministerio con poca credibilidad, con todas estas situaciones que se dieron. La Argentina le costó el cargo al ministro de Salud, un vacunatorio VIP, ¿verdad? Entonces, yo creo que a la larga porque discutía yo ayer, hablaba con un abogado en el sentido que la ficha clínica forma parte de la privacidad de los pacientes. Y yo le decía, en este caso no se puede aplicar ese tema, porque una cosa es cuando uno tiene una enfermedad estigmatizante, por llamarlo, SIDA. Entonces sí, la ley protege mi privacidad porque yo no quiero que la gente sepa, porque esa enfermedad estigmatiza al ser humano. Pero en el caso de la vacuna contra el COVID, al contrario, o sea, uno tiene mayor seguridad con la persona que ya está vacunada, quiere estar al lado de la persona que ya está vacunada. Entonces es una situación totalmente diferente a otras vacunas, y yo creo que ese no contribuye a la transparencia con la que pretende el ministerio hacer, por la situación sobre todo que se dio acá cerquita nomás con nuestros vecinos, con los privilegios, ¿verdad? Sí. Sí, la situación ha adquirido una ejemplar figura en este momento, que la situación que ha ocurrido en la Argentina, donde se ha visto que las vacunas, ya medidas en su deseo, fueron reasignadas a grupos que no tenían nada que ver con las vacunas. Claro. No tenían que ver, pero que no podían estar en una escala de valores. Claro. en la primera. Y decimos esto porque la Argentina ha distribuido las primeras dosis en el número de 400.000. Ajá. No de 4.000. Entonces es una situación muy poco aleccionadora y poco confiable en la situación en la cual se encontraría el gobierno. Claro, la Universidad de Washington, al menos el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, hizo unas proyecciones sobre muertes y contagios en los diversos países, y estaba leyendo los resultados con respecto a Paraguay, y las proyecciones son muy malas para nuestro país, en el sentido que hoy tenemos un poquito más de 3.000 fallecidos, y ellos determinan que para junio de este año, es decir, en 4 meses más, vamos a tener vamos a tener más de 5.000 fallecidos. Junio coincide con el mes, o mayo, junio, con el mes en el que el ministerio dice, bueno, ese es el momento cronológico en el que va a llegar la cantidad de vacunas necesarias para empezar a vacunar a la gente. Entonces, la idea es tratar de adelantar eso de manera que no se llegue a este escenario, doctor. Bueno, evidentemente no se está llegando a ese escenario, en el sentido de que en el mes de los esfuerzos para conseguir las vacunas que pudieran ser efectivas deberían estar ya. La argumentación de que el país no existe la situación en la cual la vacuna sea disponible porque es una dificultad que atraviesan todos los países, no lo es así.
fijémonos en la situación de Argentina, fijémonos en la situación del Brasil, fijémonos en la situación de Chile, fijémonos en la situación de Perú. Es decir, los países han tenido dificultades, pero lo han podido salvar a la orden de la insistencia, de qué decir. Usted fue ministro y siempre se alegó presupuesto, problemas de presupuesto. Sí. Eso no lo tuvo esta administración porque tenía dinero. ¿A qué se debe? ¿O qué, usted cree que no pudimos hacer lo que hicieron los países de la región? Que si bien usted dice no hay vacunas para todo el mundo, pero empezaron con una buena tanda, con un buen lote de cantidad de vacunas. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó. ¿Fue ineficiencia nada más? No, una ineficiencia. Fue ineficiencia. No hay concepto de lo que es la gravedad de una pandemia y se fueron llevados por las en la situación en la cual se encuentran. Es una situación muy peligrosa. En pequeño, guardando las proporciones, hubo una emergencia de vacunas que yo recuerde años atrás. Usted me recordará si fue en su periodo de ministro o en el anterior, por el tema de fiebre amarilla, aquel brote de fiebre amarilla. No recuerdo si usted era ministro. Sí, no era ministro, pero estuve en el... Estaba en el comité que se armó sí. para tratar de conseguir de algún lado de la OPS vacunas de fiebre amarilla, cuando la población también había entrado en pánico y asaltaba, se agolpaba frente a los centros de salud. En esa búsqueda de vacunas, el tema es médico, es del resorte del Ministerio de Salud, o es mucho más amplio en el sentido de involucrar a la Cancillería y a otros espacios de contacto internacional del gobierno. El tema es un tema de salud, donde los demás integrantes pueden estar inmersos en el programa, pero no cede a la capacidad del Ministerio de Salud de conseguir las vacunas. Eso es algo que es muy importante en decirlo. O sea, la prioridad del Ministerio de Salud es conseguir las vacunas a través de por sí mismo o a través de ayudas que pudiera tener. Pero de ninguna manera el Ministerio de Salud está exento de esa responsabilidad. Ahora, doctor, la idea de las vacunas, según escuchamos a los responsables de este operativo, tiene que ver con no tener la forma más grave de la enfermedad, con disminuir la cantidad de gente internada y de terapia, y eso va directamente relacionado con la tasa de mortalidad. ¿Qué significa no tener la forma grave de la enfermedad? ¿En qué influye la vacuna con aquello de no tener la forma grave de la enfermedad? ¿Cómo se entiende? Pero miren, en el año 2013, el Paraguay tuvo la epidemia de dengue con aproximadamente 240 fallecidos. Y se consideró que esa era una epidemia altamente letal. Ahora tenemos una epidemia que en su envergadura es mucho mayor y con una mortalidad de 3.000 paraguayos fallecidos. Entonces, pero no podemos decir que la epidemia no tiene gravedad. La epidemia es suficientemente grave para decretar la atención del mundo. Entonces, eso es algo importante de decir y debe tenerse en cuenta y no puede argumentarse, y sería fatal que se argumente la situación de que es una epidemia leve. La doctora Desirée Massi y algunos otros sanitaristas sostienen categóricamente que las escuelas no deberían los niños no deberían empezar a ir a la escuela. Presencial no. Presencial, estoy hablando de presencia en los lugares escolares. ¿Qué nos puede referir cuál es su opinión, doctor?
Bueno, la opinión que tengo es en el siguiente sentido. Se tienen experiencias de países que han seguido lo establecido en el curso de una epidemia de continuar con los hijos yendo a las escuelas. En el concepto de las criaturas en las escuelas difícilmente traigan la infección a la casa. Y en general, yendo a la casa, no transmiten la infección a los padres. Sin embargo, la mayor parte de esas observaciones vienen de países del primer mundo. Entonces, no se puede establecer una similaridad entre países del primer mundo y Paraguay. Entonces debe tenerse en cuenta la situación del Paraguay. Las condiciones. Las condiciones del Paraguay. Si se trata de una escuela que reúne las condiciones como si fuera el primer mundo, puede ser válida la situación de los niños hasta 12 años, de incluirlos en la asistencia a clases, porque son los niños hasta 12 años que no transmiten la infección o transmiten en un porcentaje bajo. Pero después de utilizar ese argumento para todas las escuelas del país es falso. Pero, doctor Arbo, fuentes del ministerio argumentan también, y me parece que tiene cierta validez, que depende de los lugares, que hay lugares recónditos, rurales, muy remotos, en compañías, en donde no hay transmisión del virus, en donde no hay tampoco condiciones para una enseñanza virtual, en donde sí deberían permitirse la presencia de los niños en las escuelas. O sea, hay dos extremos, ¿verdad? Aquellos colegios urbanos muy bien equipados y los colegios rurales muy alejados. Sí. De todas maneras, la experiencia vamos a tener después de que se implementen este reglamento de instrucción, estos protocolos de instrucción en las escuelas. Uh-huh. El domingo pasado le tuvimos acá a la doctora Laura Báez. Y le preguntamos, ella tiene hijos pequeños, le preguntamos, ¿le va a enviar a sus hijos a la escuela? No, nos dijo. Sí, sí. Entonces, ahora, un tema que le quiero preguntar a propósito de las vacunas y las que van a llegar a Paraguay. Las primeras que llegaron, las rusas Sputnik, y por el sistema COVAX va a llegar la AstraZeneca, que es de la Universidad de Oxford. Le pregunto, doctor, porque me llamaba la atención la otra vez un tuit del doctor Roque Silva, él es el director de la 11ª Región Sanitaria, y él escribió que muchos médicos no se están inscribiendo porque no confían o desconfían de la vacuna Sputnik y que prefieren esperar la llegada de las vacunas de Oxford. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, la opinión de la que tengo yo es una opinión que está basada en la información, es decir, no está condimentada en otras observaciones, pero la vacuna Sputnik es una vacuna que utiliza parte del virus en la cual estimula al sistema inmune a producir defensas. Esta vacuna se ha visto de que produce efecto en el 90% de las personas. Entonces yo creo que en la situación del Paraguay usemos la vacuna Sputnik. No tengamos, no obstaculicemos su difusión. Entonces eso va a condicionar a que se consigan más vacunas Sputnik o de otro tipo y que pudiera ser accesible al mercado paraguayo. Da la impresión que no estamos en condiciones de elegir marcas o vacunas de tal o cual origen, porque incluso suponiendo que en un futuro muy próximo el número de vacunas aumente y eso trae alguna tranquilidad, en realidad eso es medio ficticio también, porque fíjense lo que pasó en el Brasil, en donde nada menos que en Río de Janeiro y otras 5 capitales estaduales importantes se interrumpió el flujo, se acabaron los insumos,
comenzaron con millones de vacunados y de repente se acabó, porque faltó la continuidad. O sea que hay que tener mucha paciencia, digo yo, y no alentar demasiado... Y organización. Y organización, sabiendo que este año va a ser lento, va a ser difícil y que ojalá no... Pero va a ser lento por efecto de la ausencia de personas que estén implicadas en la vacunación. A eso iba. Ojalá no le sumemos nosotros nuestra propia ineficiencia. Doctor, muchísimas gracias por venir. Siempre es un gusto conversar con usted. Aprendemos mucho. Un honor que nos haya visitado. A las órdenes siempre. Gracias por venir, doctor. Gracias, doctor. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con otro tema de interés. Vamos a conversar sobre un tema, Estela, Alfredo, un tema que pasó la semana pasada que en realidad solamente hizo dejar al descubierto una bomba de tiempo que ya se venía amenazando una implosión en el sistema penitenciario paraguayo. Así es, lo de Tacumbú y la tragedia que se vivió ahí con la muerte de los reclusos, algunos decapitados, y esta disputa de clanes que se da hace mucho tiempo en nuestras penitenciarías. El PCC, que es brasileño y que se instala que influye en nuestras cárceles, porque hay muchos brasileños en nuestras cárceles. El PCC es un sindicato, diríamos, un sindicato de los presos, nació por lo menos como sindicato y ahora tiene un poder impresionante. Y en Paraguay es el clan Rotela, el zar del microtráfico. El clan Rotela maneja Tacumbú, mientras que los del PCC más las cárceles de frontera. Bueno, esta situación que se daba en Tacumbú, después de la decisión del Ministerio de Justicia de trasladar a un preso, esa fue, diríamos, la chispa que inició este motín que terminó en una tragedia y que pone nuevamente en foco un problema no resuelto hace décadas. Tiene que ver con corrupción, básicamente, y bueno, la falta de institucionalidad para resolver un tema como este. La crisis penitenciaria es una crisis que vivimos, incluso hay una condena contra Paraguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de aquel incendio del Panchito López y que creo que el Estado sigue pagando, diríamos, a esas víctimas. Así que es un tema recurrente, esto sucede a cada tanto, no fue hace mucho lo de Pedro Juan Caballero, no sé si fue Concepción o Pedro Juan Caballero, aquella escenas espantosas que veíamos de los reclusos pateando la cabeza de sus enemigos a quienes habían decapitado horas antes. Y bueno, esto se dio también ahora en Tacumbú, esta crisis penitenciaria que no se va a acabar hasta que se resuelva transversalmente la situación, porque no es un problema solamente del Ministerio de Justicia. Y vamos a hablar con alguien que está al frente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Así es. Amigo José Antonio Galeano. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas noches, Estela. Buenas noches, Andrés y queridísimo Mengo. Es un placer estar en contacto con ustedes y es muy importante esto que estamos a punto de hacer, de hablar de un tema que lastimosamente, aun cuando debiera estar en los primeros lugares de la agenda gubernamental, precisamente aflora con fuerza, como recién el 16 de febrero de este año, que se inscribe en la historia quizás más luctuosa o parte de la historia más luctuosa de la cárcel por excelencia de nuestro país, que es Tacumbú. Yo quisiera hacer una precisión a propósito de lo que decía Estela con muchísima propiedad. Fue el 16 de junio de 2019 en la penitenciaría regional de San Pedro, donde fallecieron 10 personas privadas de libertad, 5 de ellas fueron quemadas y 5 de ellas fueron decapitadas. Con el MNP estuvimos trabajando en esa ocasión, recabando información y produciendo recomendaciones, que es el trabajo que nos compete como organismo del Estado que somos. Eso te quería estar en contacto con ustedes. Te quería preguntar, para comenzar por allí, para que la audiencia lo tenga claro, porque quizás no todos sepan qué es esta institución del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Bueno, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura nace por una ley del año 2011 y empieza a funcionar en el 2013. Vale decir, este es su 9º año a la luz de un convenio internacional que suscribe el Paraguay, que por sus siglas en inglés es OPCAT y en español es el protocolo facultativo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como consecuencia de que el Paraguay suscribe ese protocolo, ese convenio, entonces se crea el MNP, que va a ser el primero de Sudamérica. Y en ese sentido llevamos 8 años o 9, estamos empezando el 9º, de producir información por un lado, recomendaciones por otro y sobre todo monitoreo permanente de lo que ocurre con las personas privadas de libertad o afectadas en su ejercicio. ¿Qué significa esto? No solamente en penitenciarías y en centros educativos, que son los lugares de reclusión para adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en hogares de abrigos de adultos mayores, hospitales psiquiátricos, hogares de abrigos de niños, niñas, vale decir, cuarteles, comisarías policiales, patrulleras policiales, todos lugares donde podría haber casos de torturas o malos tratos degradantes o inhumanos. Ahora, señor Galeano, la institución que usted preside en este rol que acaba de describirnos hizo ya anteriormente algunas recomendaciones al gobierno nacional sobre cómo superar este trato degradante que están teniendo los presos en las diversas penitenciarías. Uno mira desde afuera y verdaderamente lo que ve es producto de una corrupción galopante, porque aquí en realidad se juegan muchos intereses. Cuando ocurren este tipo de cosas salen a la luz tratos privilegiados para uno, costos para el otro, cotos de droga, de ingresos de mercaderías a la cárcel. Es decir, aquello es un negocio grande, diversificado, zonal, y que de repente estalla por los diferentes intereses que existe. ¿Ustedes están empapados sobre la realidad de estas penitenciarías? ¿Hicieron en algún momento alguna recomendación al gobierno para tratar de mejorar todo esto? Me atrevo a decir, Andrés, que hemos hecho centenares de recomendaciones, no solamente algunas recomendaciones, con un agravante, digamos, para las instituciones que reciben esas recomendaciones, que es el hecho de que por la ley nuestras recomendaciones son vinculantes para las instituciones que las reciben. Vale decir, deben ser de cumplimiento obligatorio. Ahora, hay que entender que el problema carcelario es de tal complejidad que definitivamente no se trata de una sola causa de esa crisis. Hay una enorme cantidad de factores que intervienen. Ustedes citaron la corrupción, ustedes citaron el tema de los tratos indignos al interior de nuestras penitenciarías. A mí me gustaría agregar el hacinamiento monstruoso que existe, que en alguna medida es la madre de todos los problemas, por una razón muy sencilla. Nosotros hemos hecho un monitoreo último en la cárcel antes de la pandemia, en la cárcel Juan Antonio de la Vega, de Emboscada, y en un lugar que es para 3 personas encontramos 19 personas habitando. Vale decir, a nosotros no nos cuentan lo que pasa en las cárceles, nosotros lo vemos porque por la técnica que utilizamos de recopilación de información, que es la técnica del rapport, que se basa en la empatía, o sea, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la persona privada de libertad para poder entrevistarla y lograr que verdaderamente se produzca una línea de conexión que nos permita indagar lo que verdaderamente necesitamos saber. Y en este contexto hemos hecho no unas recomendaciones, hemos hecho centenares de recomendaciones al sistema penitenciario. Algunas de ellas se han cumplido. Ajá. Algunas de ellas se han cumplido, muy pocas, hay que decirlo. Pero el problema es estructural, el problema no pasa. Fíjense lo que nos llegó a pasar
con la pandemia. Recomendábamos al Ministerio de Justicia el lavado frecuente de manos de las personas privadas de libertad en las penitenciarías y muchas de ellas no tienen agua. Entonces es casi un contrasentido. ¿Qué hicimos entonces? Dijimos, bueno, hay que proveerles de agua. Y eso se mejoró, por ejemplo, en los centros educativos, en los que cobijan a adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero todavía hay un déficit enorme. Ya no hablemos de la higiene, no hablemos de... Y como ustedes muy bien citaron, la corrupción también es un problema serísimo al que se suma con muchísima alarma para todo el sistema la emergencia cada vez con más fuerza de estos grupos del crimen organizado con base carcelaria que definitivamente son posibles en cárceles de gran indignidad humana. Alguna vez alguien se molestó conmigo porque yo dije que en cárceles de Holanda el PCC no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque ahí las personas están muy bien tratadas. Entonces, obviamente, bueno, Holanda de hecho está cerrando sus cárceles. Obviamente, si están bien tratadas, no van a ser bautizados o caminantes o como se los llama en la jerga de estos grupos. Al ser un problema complejo, estructural y que requiere la participación de varias instituciones, por algún lugar hay que empezar. ¿Con qué empezaría usted la solución, diríamos, de una larga lista de problemas que tiene? En 10 días, si fuera yo el que tuviera la posibilidad de hacerlo, y hablo de mí, hablo de la posición oficial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, si nos fuera dado como MNP comandar las acciones, sentaríamos a los presidentes de los 3 poderes del Estado y les diríamos, esta es una cuestión que tenemos que mirar entre todos. Y ahí determinaríamos qué es competencia de cada uno de ellos, cada uno de los poderes, y en consecuencia acciones a corto, mediano y largo plazos. Porque si no tomamos medidas, si nosotros, fíjense, se habla de construir nuevas cárceles. ¿Para qué? Para volver a convertirlas en depósitos de personas en cortísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema se reproduce con tanta fuerza que se incorporan a la población penitenciaria 1.000 personas por año, más o menos en el histórico. Entonces vamos a abrir nuevas cárceles y en 5 años van a estar abarrotadas. Entonces, y con el problema serio de que tampoco hay demasiado personal calificado para atender. Entonces, sentarnos, decir, señores del Poder Judicial, nosotros necesitamos jueces que tengan coraje y hagan lo que tienen que hacer y ya no mandar a prisión preventiva. De cada 10 personas privadas de libertad, 7 no tienen condena en el sistema paraguayo. Fíjense ustedes que de las 6 primeras personas que fueron relevadas como fallecidas, asesinadas en el último motín de Tacumbú, que nos duele a todos y nos interpela permanentemente, de las 6, 4 no tenían condena. ¿Esto qué significa? Que 4 de estas 6 personas podían no tener por qué estar en ese lugar y sin embargo en ese lugar perdieron la vida. Entonces estas son las cosas que tenemos que hablar y decirle al Poder Judicial, hagan lo que tienen que hacer. Señores del Poder Legislativo, estas leyes traban, imposibilitan que seamos más prácticos, que tengamos un pensamiento más imaginativo, que echemos a volar el pensamiento lateral, no tan simplista, de lo blanco y lo negro, sino busquemos alternativas y hagamos las leyes que son necesarias para descomprimir este sistema. Al Ministerio de la Defensa Pública, que es el poder, señores defensores públicos, juéguense la vida detrás de sus defendidos. Tienen una enorme cantidad de trabajo y han logrado mucho, hay que decirlo también, ¿verdad? Pero todavía hace falta más. Señores del Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, vamos a ver cómo podemos combatir la corrupción. Vamos a traer expertos en crimen organizado y vamos a decir cómo se les combate si es que nosotros no tenemos las herramientas. Eso haría. Los sentaría, les diría, estas son sus responsabilidades y estas son las acciones inmediatas que hay que emprender para empezar a descomprimir esto. José Antonio, justamente después creo que fue de esto de San Pedro, se sentaron hubo una cumbre de poderes y recuerdo
que se modificó el Código Penal que tiene que ver con la prisión preventiva, diríamos. Fue algo que se hizo pequeño, pero que se hizo que en cierta forma, nos decía hace días la ministra de Justicia, en cierta forma descomprimió, diríamos, las cárceles, porque los jueces, quedaba muy al arbitrio de los jueces, diríamos, por la presión popular, la presión mediática, enviar a la cárcel a quien no debería estar en la cárcel durante que dure el proceso. ¿Ustedes vieron alguna mejoría en ese sentido a partir de aquella crisis también que tuvimos en el 2019 y que provocó la modificación del Código Penal? Yo te agradezco, Estela, la mención a esa cumbre de poderes porque en alguna medida la impulsamos nosotros desde el mecanismo. O sea, nosotros visitamos, entonces era el presidente de la República ya, el señor Mario Abdo Benítez, visitamos al senador Silvio Velar como presidente del Congreso, visitamos al ministro Eugenio Jiménez Rolón como presidente de la Corte Suprema de Justicia, recibimos de las tres altísimas autoridades de los poderes del Estado la mejor acogida y empezamos a trabajar en unas mesas que finalmente, como por cuestiones prácticas, que son siempre las que terminan eliminando, digamos, las mejores intenciones entre nosotros, eso devino pero se lograron algunas cosas, como por ejemplo la modificación de aquella ley que criminalizaba todo y que hacía que la prisión preventiva fuera la única salida posible para los jueces. Si miramos la cantidad de personas que teníamos a finales de 2019, cerca de 15.500, y las 14.055 que tenemos a enero de este año, obviamente que se ha producido una descompresión. Se ha producido una descompresión. Pero el problema serio es que el sistema penitenciario paraguayo, según investigaciones fundadas del MNP, conforme a los parámetros de derechos humanos, puede albergar a 4.310 personas y está albergando a 14.055. O sea, tiene el 350 y pico % de ocupación. Entonces, esa es una situación que no puede sino propiciar indignidad, malos tratos y emergencia, naturalmente, de quienes, pescadores en río revuelto, el crimen organizado rema en esas aguas procelosas y saca su mejor partido de la gente que necesita imperiosamente algo de dignidad. José Antonio, en esa cumbre de poderes, te lo digo un poco en broma, un poco en serio, me parece que falta a veces la opinión de los que realmente mandan dentro de las penitenciarías, los jefes del PCC, del Comando Vermelho, del Clan Rotella, que me da la impresión que son los que realmente organizan, jerarquizan la vida diaria de las penitenciarías. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene 9 años, me dijiste, de funcionamiento y tú estás ahí hace varios años. Una persona observadora como vos, ¿puede describirnos una creciente organización interna, digamos, de las cárceles en manos del crimen organizado con respecto a, digamos, 5, 6, 7 años atrás? ¿Eso está creciendo o eso ya es una institución estable como lo es en muchos estados del Brasil? Bueno, empiezo por decirte que se afianza cada vez más. Nosotros acabamos de producir un pronunciamiento en torno a los sucesos de Tacumbú y como llamado urgente a las autoridades a que nos sentemos, nosotros nada más que como buenos componedores, ¿verdad? Aunque más no sea para servir el café, vamos a participar en el buen sentido de la palabra tratando de articular acciones. Pero en ese pronunciamiento nosotros llamamos la atención, querido Mengo, de que, entre otras circunstancias, el sistema penitenciario se caracteriza hoy por la consolidación intramuros del crimen organizado, cuya estructura y caudal impone su supremacía ante la débil institucionalidad penitenciaria y ejerce un cuasi de las cárceles. Por eso es que decimos que nosotros necesitamos y tenemos estupendos profesionales, estudiosos de la criminología, estudiosos de estos grupos emergentes del crimen organizado con base carcelaria, sentarnos y ver cuál puede ser
verdaderamente el camino para atemperar los efectos de una presencia no querida, y vamos a converger en que si tenemos mejores condiciones de habitabilidad y condiciones más dignas de tratamiento de las personas privadas de libertad en nuestros centros penitenciarios, definitivamente el PCC o cualquier otro grupo de crimen organizado, el Clan Rotela, no tendrá mucho que decir y que hacer. ¿Qué opinión tiene de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez? Porque también pasa mucho por la acción de quien encabeza el Ministerio de Justicia. ¿Cuál es su opinión sobre ella? Bueno, una opinión, voy a verter una opinión personal que no comprometa el mecanismo. Yo creo que la doctora Pérez tiene el coraje necesario para enfrentar esta situación. Esto lo demostró descomprimiendo el motín tan doloroso del martes 16 de febrero. Repito, una fecha trágica. Creo que sí tiene agallas como para llevar adelante un proceso. Pero el problema, Estela, no pasa por las personas. Nosotros podemos tener los mejores funcionarios que si no solucionamos los problemas estructurales serios. Fíjense, yo recuerdo, y estos días con tanto conversar sobre estos temas, recordé que en el año 1982, con mi grupo de música, Sembrador, fuimos a Tacumbu, con una embajada de solidaridad del diario Ese Color Recuerdo, fuimos a cantar a Tacumbu en el 82. Y las condiciones de indignidad eran prácticamente las mismas que hoy. Había los pabellones Camboya, obviamente, yo no tenía la visión que tengo hoy desde el cargo que ocupo y desde la misión que como comisionado nacional del mecanismo me compete. Pero eso no ha cambiado prácticamente, al contrario, se ha profundizado. El problema serio no pasa por quien administra. Lo que pasa es que quien administra tiene que tener el suficiente poder como para tomar las medidas que deben ser tomadas y que eso no le cueste el cargo al día siguiente. José Antonio Galeano, ¿qué puede hacer más aparte de hacer esas recomendaciones? Usted dijo que lo suyo es vinculante, lo de ustedes, lo del mecanismo es vinculante. Algunas recomendaciones se cumplieron, otras no. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo coaccionar al Estado para que cumpla esas recomendaciones? ¿Cuál es el organismo internacional que puede hacerlo? Bueno, existe una relatoría de Naciones Unidas, que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que pide informes periódicos a los MNP alrededor del mundo. Nosotros hemos brindado uno acerca de, el último fue en el mes de junio pasado, en relación con las medidas que habíamos recomendado y que se adoptaron en muchos casos de cara a la pandemia del COVID-19. Fíjense ustedes que el Paraguay fue uno de los países donde más tardó el virus en entrar a las cárceles. Eso fue una cosa muy curiosa. En Sudamérica, por lo menos, o en América Latina, si no fuimos el último, fuimos el penúltimo. Y esto se debió a ciertos protocolos cuyo cumplimiento se hizo patente con la gente que ingresaba a las cárceles, porque obviamente siendo, digamos, cautiva, literalmente cautiva, solamente de fuera podía venir el contagio. Y así fue. La primera cárcel donde estalló esto fue Ciudad del Este, que tuvo 2 casos. Al día siguiente fueron 106 y el tercer día ya era más de la mitad del penal que estaba infectado. Entonces, lo que quiero decir es que ¿qué más se puede hacer? Es la pregunta. Insistir y sobre todo procurar la modificación de una cultura social instalada colectivamente que entiende, por ejemplo, que las personas privadas de libertad, si están privadas de su libertad, es porque cometieron algún delito, y si cometieron algún delito no tienen por qué
ser bien tratadas. Incluso hay muchísima gente que dice, está bien que se les torture. Nosotros pensamos que las personas privadas de libertad, por el solo hecho de ser personas, tienen dignidad y derechos. Y ahí es donde ponemos el acento permanentemente. Si nosotros evitamos los malos tratos, Andrés, si nosotros evitamos los malos tratos, llegará un día en que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no tendrá razón de ser. Y ese será el día en que el Estado paraguayo respete verdaderamente los derechos humanos de los más desprotegidos, que son nuestras personas privadas de libertad. Señor José Antonio Galeano, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con toda la teleaudiencia de Bajo la Lupa. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, saludo a los tres, es un placer, la admiración por el trabajo que realizan y sobre todo el privilegio de compartir estas ideas y hacerlo tan frontalmente como ustedes lo plantean, que es como tenemos que hablar de estas cosas que son tan importantes. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, el señor José Antonio Galeano entonces es presidente del Mecanismo de Prevención de la Tortura en Paraguay. Vamos a una pausa y enseguida volvemos para el último bloque aquí en Bajo la Lupa. Muy bien, estamos en este último bloque 20 y 58. Vamos a poner bajo la lupa un tema que siempre es doloroso, pero que es muy real, la violencia contra la mujer. Y para eso hoy están aquí dos especialistas en el tema, la doctora Mirta Moragas, ella es abogada, especialista en derechos humanos, y la señora Lourdes Ostertag, digo bien, psicóloga. Buenas noches, doctora, gracias por venir. Buenas noches, un saludo a la audiencia, gracias por invitarnos. Gracias. Doctora Lourdes, muchas gracias por venir. Buenas noches Bienvenida. a ustedes y a toda la audiencia. La doctora Lourdes es nuestra habitual entrevistada en Radio Monumental. Pero en la Bajo doctora la Lupa Moragas es la también. primera vez que vino. Es la primera vez. Licenciada, Perdón. Licenciada. Sí. ¿Qué semana tuvimos hoy? ¿Qué semana? Esta semana fue terrible, el tema del feminicidio volvió a la tona con 5 o 6 casos brutales. Impresionante. Y hacen que el número total de casos siga siendo muy alto en Paraguay. ¿Cómo les tomó esta semana? Bueno, en realidad yo creo que esta semana, en términos numéricos por un lado, esta semana tuvimos más intentos de feminicidio que feminicidio en todo el año 2021. O sea, estamos hablando de una semana absolutamente brutal. Pero además yo siempre digo, está bien pensar con relación a los feminicidios, pero hay que pensar en relación a realmente la totalidad de casos que ocurren donde hay mujeres que no terminan siendo víctimas de feminicidio, pero que viven situaciones de violencia. Claro. O sea, el año pasado cerró más o menos con más de 25.000 casos de violencia familiar. Ahí no está, digamos, desglosado cuáles son violencia contra las mujeres y cuáles son violencia contra el resto de los integrantes de la familia, pero estamos hablando de realmente una epidemia. O sea, el año pasado las mujeres dijimos todo el año, esta es una doble epidemia. O sea, por un lado la pandemia, pero además la pandemia de estar encerradas en nuestras casas con nuestros agresores. Entonces, esto que pasó la semana pasada, absolutamente brutal, creo que es un poco una muestra de eso. Hoy tuvimos un caso en San Antonio, un caso de una amenaza de un hombre a su pareja, a su expareja y a los hijos de esta, a los hijos de la pareja, en donde incluso hablaba de descuartizarle a la señora y a los hijos. Esta persona, este hombre está detenido. Pero ¿cómo vive una persona con esa amenaza? Porque sabemos que el sistema judicial paraguayo es muy frágil, esa persona hoy está privada de su libertad, pero es casi insostenible tenerlo definitivamente preso para evitar que llegue a consumar su amenaza. En algún momento va a tener que salir. ¿Y cómo vive una persona? Le pregunto a las dos, a usted desde su condición de abogada de derechos humanos y a la licenciada desde su condición desde el aspecto psicológico de una persona que vive esa amenaza para sí y para sus hijos. Bueno, una mujer en esa situación lógicamente está como atrapada, ¿verdad? En una trampa mortal donde realmente vive atemorizada, aterrada y otra vez es juzgada muchas veces, tanto por sus propios entornos como por toda la sociedad, por quedarse ahí, ¿verdad? Muchas veces, hasta llegar a este extremo en que realmente el señor está detenido, pero siempre cuando ocurren estos hechos, la pregunta otra vez recae sobre la víctima, sobre la mujer que está sufriendo la violencia.
¿verdad? Incluso cuando se presenta una noticia a través de en los medios, se investiga otra vez a la víctima. ¿Qué hizo ella? ¿Tuvo otra pareja? ¿Realmente estuvo con otra persona? ¿Realmente qué hizo para que él actúe de tal o determinada manera? Entonces, es poner otra vez el énfasis, ¿hizo denuncias anteriores o no? O sea que si no hizo, entonces ella cometió el error de no haber denunciado, pero si hizo y tiene prohibición de acercamiento, entonces, bueno, ¿qué pasó ahí, verdad? El Estado no la protegió. Entonces, pero siempre eso es lo que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Esa idea de que poner que la violencia machista, que hay que darle las cosas por su nombre, es una violencia machista, y no llamarle más crimen pasional, ni buscar los motivos por los cuales ocurrió, es estructural, y mientras permanezca esta estructura, este sistema patriarcal, esto no va a cambiar. Eso está todo es de fondo el problema. Las leyes están nada más que para paliar. ¿Cómo cambiamos esa cultura patriarcal? Es educación, digamos, básicamente, es prevención. Y además hay que, pensando desde el punto de vista de las políticas públicas que hay en Paraguay son todas supuestamente de protección, digo supuestamente porque casi todas o todas las víctimas de feminicidio, de intentos feminicidios, tenían orden de protección, hicieron alguna denuncia, ¿cierto? Fueron a algún lugar, pidieron ayuda. Y evidentemente el sistema realmente no, por un lado podemos decir que no tiene la capacidad, pero tampoco tiene el interés. O sea, todas, casi todas cuentan historias de cómo fueron maltratadas, cómo fueron descreídas por los policías, por el sistema de justicia, por no es tan grave, anda nomás a tu casa, trata de arreglarte. Entonces, claro, cuando piden, y hay una campaña muy fuerte de denuncia, metete, o sea, puedo contar miles de campañas de que hay que hacer denuncia. Pero una hace la denuncia y realmente no pasa nada. Entonces, no le protege el Estado. No le protege el Estado. Letra muerta. Exacto. Y estamos todos preocupados por los feminicidios, que es algo donde ya no hay una posibilidad, digamos, de volver atrás, digamos. No hay una posibilidad para un nuevo proyecto de vida para la mujer, digamos, ¿verdad? Entonces, estamos alarmados solo por los feminicidios y no estamos alarmados por todos los casos, digamos, que no están teniendo hoy las respuestas, y tenemos y esto quiero decirlo muy claramente, tenemos un Ministerio de la Mujer que realmente perdió el rumbo. O sea, el Ministerio de la Mujer en Paraguay no solamente desconoce su función, sino que realmente está actuando en contra de sus funciones. O sea, y no me refiero solamente a esta última semana de actuaciones, sino me refiero a una seguidilla de situaciones donde el Ministerio de la Mujer, en vez de reforzar su rol, en vez de hacer cumplir la ley y cumplir la ley, lo que hizo fue desnaturalizar la propia ley integral. Entonces, y es muy terrible porque esa es la entidad que tiene que regir las políticas públicas, y entonces realmente las mujeres estamos a 3 días del Día de la Mujer Paraguaya, realmente las mujeres en Paraguay estamos a la deriva. A la deriva. Al respecto, yo recuerdo que en años anteriores, por lo menos recuerdo en la época de Gloria Rubín como secretaria de la Mujer, desde el Estado se había empezado a hacer, lo que supongo que en aquella época era bastante más novedoso que ahora, una serie de iniciativas para vincular la Secretaría de la Mujer, la Policía, la Fiscalía, incluso las instituciones militares a la cuestión de la violencia de la mujer, ¿verdad? Habían avanzado bastante en ese sentido. Luego, yo no escuché hablar mucho de eso desde las siguientes Secretarías de la Mujer. ¿Está estancado el Estado paraguayo en ese sentido? ¿O los avances son lentos? ¿O cómo está la situación de acuerdo a la visión de ustedes? La ley integral establece, por ejemplo, ese registro único donde todas las instituciones deberían aportar información, porque hoy en día, por ejemplo, sabemos cuántos casos tiene la policía, cuántos casos tiene la fiscalía, cuántos casos tienen los juzgados de paz, pero no sabemos de cuántas víctimas estamos hablando. Y algo tan sencillo como tener un registro único, hoy, a pesar de que la ley de violencia establece que tiene que existir ese registro público, no existe. ¿Por qué? Porque las instituciones no quieren cumplir. Entonces no estamos hablando de un problema de marco legal o institucional, estamos hablando de un problema cultural. ¿Por qué? Porque las instituciones no creen que esto realmente sea un problema serio. Entonces, mientras las instituciones no crean que esto sea un problema serio, no le van a dar la importancia que debería tener. Licenciada. Y no creen que es un problema serio, quiero nomás acotar algo ahí, porque todavía no se dimensiona o no se le da importancia a la violencia contra la mujer. Se naturaliza incluso de alguna manera. Lo que yo escuchaba, por ejemplo, muchísimo en consultorio es que su pareja le decía, lo que vos querés es andar por tu cabeza.
O sea, como si ella no tuviera derecho o no tuviera una cabeza por la cual Pensar por sí manejarse misma. o moverse Claro. o tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, realmente la mujer en esta situación nunca jamás adquiere una mayoría de edad. Es como una niña que está tutelada siempre por el varón, que es el sistema patriarcal el que impone, ¿verdad? Que patri viene de padre, donde el varón detenta el poder dentro de la relación. Entonces ella está en una posición de subordinación y donde él utiliza la violencia justamente para disciplinarla y para que ella no pueda ejercer su libertad. Esta es la verdad. O sea que es estructural. Licenciada, en ese Sí, sentido, es un problema, convenimos que es un problema cultural, convenimos sí. que es una cuestión de convicción de que el hombre es más, de que la mujer le pertenece. ¿Usted qué recomendación le daría al papá, a la mamá que nos está mirando, que tiene hijos educando? Varones. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le tiene que decir a su hijo varón para que esta historia, este círculo vicioso se corte? ¿Cuál es el cambio en la mentalidad que le debemos transmitir a nuestro hijo para que esto no vuelva a ocurrir? Y es una educación en igualdad, ¿verdad? Desde la más tierna infancia realmente, empezando por los juguetes, ¿verdad? Donde a la nena se le regala los juguetitos que son para reforzar el rol de mamá y ama de casa, como muñecas, cocinitas y planchitas, y donde al varón se le regala juguetes, como por ejemplo la pelota o el autito, que son realmente, porque los juguetes de la nena llevada a la vida real es trabajo. Claro. Cuidar a un hijo, cocinar, planchar, todo planchita, cobita, trabajo. La pelota es jugar de verdad. Diversión. Se le adjudica, se le da al varón. Y el autito es sinónimo de libertad. Me subo en mi auto y me voy. Yo sí puedo andar por mi cabeza. Entonces, desde ahí empezar a usar juguetes ¿cómo diría? Distintamente. Sí, de género neutro, ¿verdad? Donde estimulen sus capacidades, ¿verdad? Y que un varón, porque agarra una muñeca, justamente para estimular su paternidad responsable. Eso cuando estamos hablando de niños de hasta 7, 8, 9, 10 claro, años. claro. Ya a los adolescentes, como para cambiar esa mentalidad. No, pero tiene que empezar desde la más tierna infancia. Ella tiene que ir considerando de que la nena es su igual, ¿verdad? Y ahí ya entra la socialización también en la escuela. De ahí la necesidad urgente de una ley de la educación sexual integral, ¿verdad? Para que ellos ya consideren que somos todos iguales, en equidad de género, y que todos tenemos los mismos derechos y que tenemos que tener las mismas oportunidades, ¿verdad? ¿Cuánto juega la religión en la inequidad, diríamos, y en esta derivación del sistema patriarcal? Y bueno, todo esto es el resultado que estamos viendo, que son los feminicidios o la violencia intrafamiliar, que en Paraguay es muy profundo. O sea, ahora se conoce como si fuese algo nuevo. No es algo nuevo, siempre existió. Simplemente que ahora como que las mujeres se animan más a denunciar. ¿Cuánto es el peso de la religión en este comportamiento? Es aún muy potente. De hecho, a lo largo de la historia, el Estado y la religión son los que fueron regulando la conducta, ¿verdad?, de los seres humanos. Y la religión, sobre todo, es sin duda una reforzadora de este sistema, ¿verdad?, donde justamente el disciplinamiento es para las mujeres. Y con esa idea de que el matrimonio es para siempre, que lo que Dios unió, el hombre no lo separe, que estemos juntos hasta la muerte, de hecho, que termina ocurriendo eso, ¿verdad? Porque yo tengo historias reales de mujeres que han acudido al sacerdote, al pastor de su iglesia, para contar lo que les estaba ocurriendo y donde ellos le inculcan, ¿verdad?, que el perdón, que la familia, la sacralización de la familia. Entonces, en ese sentido, le enviaba de vuelta justamente a la cueva del lobo. Su prisión. Sí. Eso es categórico. He escuchado en miles de casos que atendí, ¿verdad?, la influencia de la religión. Hay voces machistas que Michi Moraga habrá escuchado muchas veces con respecto a esta ley del feminicidio, que es del 2016, ¿verdad? La ley 5.777, que dicen, por ejemplo, que es absurdo diferenciar homicidio de feminicidio, porque también por ahí de vez en cuando hay alguna mujer que mata a su pareja.
Y por el otro, dicen que finalmente, con ley o sin ley, no disminuyó el número de feminicidios en Paraguay. ¿Cómo se responde eso, Michi? Bueno, en primer lugar, con relación al tipo penal, yo creo que es interesante explicar que el feminicidio es un tipo penal diferenciado porque en lo que se basa es que hay un castigo adicional por las circunstancias de violencia de género. O sea, y ningún feminicidio es la primera agresión, digamos. Normalmente, o todos los feminicidios son la seguidilla de un ciclo de violencia que ha durado en muchísimos casos años. Entonces, al ser un hecho, o sea, la muerte es la culminación de un ciclo. Entonces, ese ciclo merece un castigo adicional. Que hay que decir que son, o sea, la diferencia entre el máximo del homicidio y el máximo del feminicidio son 5 años. Tampoco estamos hablando de una diferencia abismal, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es importante entender que estamos hablando de que la mitad de la población básicamente está en una situación estructural de desventajas por estas condiciones culturales. Entonces, eso merece y necesita políticas públicas diferenciadas de alguna manera. Entonces, la ley integral justamente lo que busca es eso. O sea, igual hay críticas, digamos, desde mi punto de vista a la ley. Creo que la ley le puso mucho énfasis y la discusión se centró mucho en el feminicidio y no en las políticas de prevención y reparación, sobre todo, y de atender a las mujeres. Si bien, y por ejemplo, hay letras muertas, como por ejemplo, la ley establece que hay que trabajar con agresores en programas de rehabilitación, digamos. Yo no conozco ningún programa en Paraguay que exista hoy financiado por el Estado. Entonces, hay muchas letras muertas, hay algunos énfasis que tienen todos que ver con una vez que ocurrió la violencia, y no hay absolutamente nada para prevenir o cambiar la cultura que la sustenta. Entonces, obviamente, ninguna ley va a ser efectiva si, de hecho, no está atacando bajo ninguna circunstancia las causas, digamos, ¿verdad? ¿Y a qué atribuyen? Porque en realidad hubo una disminución de los casos de feminicidio. En el 2017 hubo 53 casos, en el 2018 hubo 59, en el 2019 hubo 37 y el año pasado 36. Hubo una disminución. Entonces, ¿a qué se puede atribuir eso? Lo que pasa es que creo que hay que, y el Ministerio de Mujer habla mucho de, bueno, se disminuyó los feminicidios, hay menos violencia. Y en realidad no hay menos violencia. Lo que hay es menos situaciones de muerte, tal vez. Pero lo que aumentó es la visibilización. Lo que aumentó es la visibilización, los casos siguen más o menos en el mismo. O sea, la ocurrencia de la ocurrencia de los casos de violencia siguen estando más o menos los mismos números. Entonces, no hay menos violencia. ¿Hay menos feminicidios? Sí. Probablemente, ¿con qué tiene que ver eso? Con que las mujeres conocen más los recursos disponibles y se animan a denunciar. Se animan a denunciar. En algún caso también tienen redes de contención, porque nadie sale sola de un ciclo de violencia. Y esto hay que ser muy clara. Y ningún ciclo de violencia se termina si no hay una intervención de un tercero, ya sea Estado, familia, amistades, etc. Entonces, no, hay que dejar de pensar de que haya menos feminicidio significa que haya menos violencia. Eso no es verdad. Porque las ocurrencias de los hechos de violencia... Pero yo quiero reiterar nomás eso que decía Alfredo, porque es un poco el debate en las redes, porque cuando sucede algo así es cuando uno empieza a conocer la verdadera sociedad, los posteos en los diarios. Y eso repiten. ¿Por qué hay que castigar más al hombre que mató a la mujer si cuando la mujer mata no es lo mismo? O sea, ¿por qué darle un tratamiento preferencial? Pero lo que me gustaría es más discursivamente que me lo expliquen eso. ¿Por qué es así? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué hay que castigar más el feminicidio? Yo sé que lo explicaste, pero es un poco lo que se repite en el debate en las redes sociales. Claro. Y hay que castigar más porque es la expresión de una cultura que se tiene que erradicar. O sea, cada vez que condenamos un feminicidio estamos mandando a la sociedad el mensaje de que esto se tiene que acabar. Pero en verdad existe lo contrario. Mujeres que matan a sus parejas. Sí, y hay muchas. ¿En qué número? Existen, no sabría los números, existen. Y la mayoría de las mujeres que matan a sus parejas son mujeres que matan a sus agresores. Claro, hay que decir, claro, digamos, En defensa propia. En defensa propia. Y hay que decir. Los casos que he conocido es esa la verdad. Sí. Y hay mucha jurisprudencia, de hecho, que ya está empezando a comprender que las mujeres que matan a sus agresores matan en legítima defensa, digamos. Ajá. Y hay jurisprudencia al respecto, hay estándares internacionales, hay un tratamiento judicial al respecto que, sobre todo en otros países, está empezando a considerar eso. También hay casos paradigmáticos, digamos,
donde han ocurrido ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el caso de Lucía Sandoval fue un caso muy paradigmático en ese sentido, donde hubo un disparo producto del forcejeo, digamos, donde podía haber terminado disparada ella y si era una víctima de feminicidio, pero terminó, digamos, muerto el agresor. Entonces, eso sí fue considerado, pero creo que también como producto de la visibilidad también que tuvo el caso, que eso no pasa en muchos casos, digamos. Y ahí sí hay varias mujeres que están privadas de libertad hoy por haber matado a sus agresores, digamos, en defensa propia. Hay como una conducta prototípica, repetitiva en la mente del agresor, digamos, ¿verdad? ¿Serás mía o no serás de nadie? Sí. Y también una culminación muy frecuente, muy repetida, que es después de matar, el hombre se suicida. ¿Cómo se explica eso, licenciada? Lo que yo interpreto, como veo que el hombre la considera ella de su propiedad, pero también es su objeto de deseo, tanto es suya, pero también es muy fuerte el deseo que él tiene de ella y de la dominación que él ejerce sobre ella. Entonces, como cuando la mata, de repente él se queda sin nada, sin ese objeto que era prácticamente sin vos no puedo vivir, ese concepto también del amor romántico, del amor romantizado más bien, donde ustedes verán que está muy reforzada en las músicas, en las novelas, las letras vos sos mía, yo soy tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él ve que el objeto de su deseo se acabó, no hay más, entonces no es por miedo a la represalia de la justicia. Se queda sin sentido. En general, él se queda sin sentido su vida. Es categórico. Esta conducta patriarcal que lleva esta violencia contra la mujer es una cuestión de la cultura latina, o se repite también en otras culturas patriarcales, las musulmanas, por ejemplo. ¿Hay diferencias en ese sentido? Y probablemente hay diferencia en la expresión de esa conducta, digamos, que tiene que ver con o sea, acá no hay, por ejemplo, un hombre no puede tener varias mujeres, varias esposas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, de facto sí sabemos que ha sido históricamente en el Paraguay una costumbre el tener una familia oficial y varias familias paralelas, eso sí. Claro. Pero no, digamos, de manera legal. No oficial. No es legal, digamos, por el Estado. La catedral y la capilla, como se llama. Aquella famosa expresión muy bien acuñada de la catedral y las capillas, digamos. O sea, hay una cultura patriarcal que más o menos funciona de la misma manera y que se adapta, digamos, a la manera social de los diferentes países. Sí creo que es un tema muy latino, o sea, yo me animaría a decir casi mundial, o sea, salvo, y acá es muy interesante también cuando miramos los mapas de violencia, miramos los mapas de igualdad de género, miramos los mapas de desarrollo y miramos los mapas de pobreza. Hay una correlación, o sea, los países que tienen mayor niveles de desarrollo son países que tienen mayores igualdades de género y que tienen menor desigualdad y que son menos pobres. Y que normalmente son los famosos países nórdicos, digamos. Los países que tienen mayores niveles de desigualdad en general también normalmente tienen mayores niveles de violencia de género y de desigualdad de género. Entonces estamos hablando también en el fondo de contextos donde hay desigualdades en general que tienen una connotación en particular en el tema de género porque no suelen estar muy desprendidos del resto de situaciones. O sea, Paraguay es un país discriminador en general y también machista, digamos. Entonces, y eso no está muy alejado. O sea, la cultura discriminadora está muy cerca de la cultura machista porque de hecho es una forma de discriminación, digamos. El camino es largo para desestructurar todo esto. ¿Ustedes tienen conocimiento de algún país similar al nuestro que empezó ese camino en decir, bueno, es hacia aquí es donde debemos ir y así es como tenemos que hacer las cosas? Porque es un proceso lento. O sea, modificar la cultura, y como es un tema tan transversal, es una tarea que implica una política de un gobierno que venga y dice, bueno, esto lo vamos a hacer así, y esto va a ser un efecto cascada para que se logre eso. Como decías, todas las instituciones tienen que estar involucradas. Hay un país que empezó y uno dice, bueno, esto es, la verdad, hacia acá tenemos que ir. Yo no conozco.
Y la verdad que depende. Yo tomaría algunos elementos de varios países y algunas cuestiones interesantes en varios países. Para mí Argentina es un país que ha avanzado en discusiones, que ha puesto, que no ha dicho, bueno, esto es un tema polémico, no hablemos. Porque acá hay un problema que ni siquiera podemos llegar a hablar los temas polémicos. Claro. O sea, los temas tabú ni siquiera los podemos conversar socialmente. Mucho menos vamos a legislar sobre eso o tener políticas públicas. O sea, uno de los problemas de la educación de la sexualidad es no queremos hablar de este tema y no queremos que el Estado tampoco se encargue. Entonces, países como Argentina, Uruguay también es un país que ha avanzado, pero también Uruguay es un país que está muy politizado, no partidizado, politizado. O sea, es un país donde la gente ya desde muy joven hace política en sindicatos, en sus colegios, en sus escuelas, que eso también nosotros tenemos como un problema como país que tiene que ver con que viene de la dictadura, el asunto de no hay que organizarse, no meterse, no organizarse, todavía tenemos. O sea, yo creo que eso está cambiando con generaciones más jóvenes, pero esto ya es un tema. Sí, pero de todos modos, si me permitís sobre el tema, yo creo que se está cambiando. Yo soy optimista en ese sentido, quizá porque soy suficientemente viejo como para recordar cómo era aquello 30 o 40 años atrás, ¿verdad? En donde la violencia era una cosa naturalizada. La mujer era propiedad del hombre y podía golpearla. Y casi te diría que no escandalizaba. Papá le corrigió a mamá, era. Sí, la corrección. En cambio, hoy no. Hoy es una cosa impresentable, es descalificadora socialmente. A alguna persona que es acusada de violento o de agresor de mujeres paga por lo menos un costo social que antes no pagaba. Y creo que desde los niños y los jóvenes que fueron aprendiendo eso también un poco en las escuelas, vamos a tener una sociedad un poco más tolerante y más abierta. Ahora, licenciado Ostertag, ¿cuál es la experiencia con respecto a los agresores? Ante la primera denuncia que hace una mujer con respecto a una agresión, ¿existe la posibilidad de tratarle a esa persona? ¿Se deja al paraguayo tratarse? ¿Hay casos de mejoría en ese sentido? ¿Cuál es la experiencia? No hay ni siquiera estadísticas, porque imagínense, y ustedes que son hombres sabrán que les cuesta hasta ir al médico. Usted es doctor, al hombre le cuesta ir al médico. Nunca me había olvidado un doctor que me dijo, la sala de espera de los médicos está llena de mujeres y el cementerio está lleno de hombres. Era ginecólogo. ¿Cómo? Era ginecólogo. Creo que sí. No necesariamente. Bueno, entonces imagínense, si le cuesta hasta ir al médico para hacerse las revisiones, rutinarias, imagínense lo que es para él decirle, tenés que irte al psicólogo. O sea, de boca de las mujeres a las que yo he acompañado en todos estos años, lo que ellas me relataban en relación a la pareja, al marido, es que no, ¿qué me voy a ir yo al psicólogo? La loca sos vos, vos tenés que irte. Siempre tratarla de loca, que ella es la que inventa. Inclusive mujeres que después de una golpiza, ¿verdad? Al día siguiente amanecían llenas de moretones, él le decía, no, vos estás loca, yo nunca ni te toqué, vos te caíste. Así, pero... Una perversidad. Totalmente. Entonces, imagínense ese nivel de inconsciencia, pedirle que se vaya al psicólogo, o sea, sin políticas públicas. Y generalmente luego, cuando van por orden judicial a tener que hacer un tratamiento psicológico, porque hay dictámenes, ¿verdad?, donde le dice que tiene que acudir, se va 2 o 3 veces para cumplir más o menos y no persiste. Entonces no hay posibilidad de cambio, porque la terapia del hombre agresor nada más que es una reeducación, es una rehabilitación, es cambiar sus creencias, cambiar esa idea que él tiene de que él es superior y que él es el que manda y que él es el que agrede, él es el que violenta. Entonces él tiene que esa es la manera como él tiene de solucionar conflictos, ¿verdad? Lo que para él es un conflicto, lo que él considera un conflicto, entonces disciplinándola, callándola. Entonces la rehabilitación del hombre agresor consiste en esto, en aprender el manejo de la ira, de direccionar hacia de otra manera, ¿verdad? Entonces no conozco casos. Y las políticas públicas son muy pobres todavía en relación a esto. Por eso que hago hincapié que más que ser punitivista, tiene que ser prevención, una política de prevención. Otra característica típica también es pasar de la etapa de agresión a la etapa de luna de miel, ¿no? De parte del agresor, ¿verdad? El ciclo de la violencia. Recuerdo una campaña institucional que todos recordarán seguramente de una casa en donde dejan unas flores. Te mandé flores hoy. 2 veces, 3 veces, y la 4ª vez es una corona de flores mortuoria, ¿verdad? Sí. Es el ciclo de la violencia, ¿verdad? Donde generalmente ocurre una
un caldeamiento, ¿verdad? Donde sube la tensión de lo que él considera que ella está haciendo mal o que le produce su incomodidad, sus celos, y donde viene después la explosión, que es la violencia en sí, que puede ser no solamente en forma física, puede venir en forma verbal, psicológica grave, ¿verdad? Amenazas, y puede ser también en forma de violencia sexual, porque existe también la violación matrimonial y dentro de la pareja es mucho más común de lo que ustedes se imaginan, y donde después viene, donde ella ahí se retrae, ¿verdad? Viene el supuesto arrepentimiento de él, donde efectivamente ellas relatan de que él llora, se arrodilla, le pide perdón, y ella le quiere creer, porque ella está formada en el sistema de que la familia es para siempre, de que ¿cómo le vas a denunciar al padre de tus hijos? Ustedes no se imaginan ese paso para dar y llegar a la denuncia, lo que a ella le costó, donde la propia familia, incluso a veces los padres de ella o la familia le dice, ¿cómo le vas a denunciar al padre de tus hijos? Y le manda de vuelta a la boca del lobo. Entonces ahí viene la etapa de la luna de miel, donde ella le quiere creer y que puede durar 24 horas y puede durar un mes, pero el ciclo se vuelve a repetir indefectiblemente. ¿Cómo son los hijos de la violencia, diríamos? ¿Repite el patrón, el hijo varón y la nena como víctima, diríamos? ¿O se rebelan ante esa situación y son otras personas muy diferentes a su padre? Bueno, y una vez más, cuando hablamos de personas humanas, somos únicas y irrepetibles, y cada una absorbe la experiencia de una manera distinta, y justamente en lo que a mí me relataban, por ejemplo, de experiencias de su esposo, de su pareja agresor, ellas contaban, algunos tenían marcas de golpes de cuando eran pequeños, de cómo su papá le castigaba, ¿verdad? Un caso emblemático que tuve, donde ella me relataba que el castigo que el padre le infligía a su marido era, en la adolescencia, cuando él se portaba mal, era hacerle barrer desnudo la vereda. Entonces, un padre agresor de esta manera, lógicamente que este chico, en esa impotencia de rebelarse ante semejante castigo, se transforma después en la adultez en una omnipotencia. Ahora el que castiga soy yo, ahora el que nunca más me van a castigar de esta forma. Entonces, yo creo que cada persona responde de una manera distinta, pero también existe el hombre que ha visto la violencia y que yo creo que se rebela contra eso. Y la mujer no siempre tampoco dice, mi mamá toleró, pero yo no voy a tolerar. Claro. Pero sí hay también la que dice, así es la vida, como una madre le dijo a su hija, la hija es la persona a quien yo acompañé, su mamá le dijo, mi hija, vos tenés que saber que las mujeres vinimos a este mundo a sufrir. Las mujeres, ese es nuestro destino. Qué terrible. Licenciado Ostertag, yo soy un fiel creyente en la psicología. Creo que la psicología puede ser de mucha ayuda para muchas personas, muchos hombres que están pasando por ese momento, y muchas mujeres, por supuesto, pero el que tiene que reencauzarse es el hombre y puede apelar a esa herramienta. No tenemos que cansarnos de decirle a la gente que la psicología es un camino muy válido para tratar de erradicar esas actitudes que pueden llevar a la destrucción de toda la familia. Muchísimas gracias por venir, licenciada, muy amable. Gracias. Andrés, yo Doctora quiero, Morales. ya que te Sí. referiste a la licenciada diciendo que confías en la psicología, Sí. yo quiero despedirme de Michi Morales diciendo que confío en las instituciones, confío en que el Estado debe meterse, que las personas tienen que intervenir, que no hay que mirar eso como si fuera una cosa natural y que no tenemos que decaer en la lucha por darle herramientas legislativas y de intervención a nuestro Estado. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero dar una pequeñita información, digamos, primicia. El miércoles 24 de febrero a las 8:30, desde la plataforma de organizaciones feministas, que estamos a cargo del 8 de marzo y el 25 de noviembre, vamos a hacer un scratch al Ministerio de la Mujer por el homenaje que va a hacer. Vamos a llevar fotos de cientos de otras mujeres paraguayas que podían haber sido homenajeadas por el Ministerio de la Mujer el 24 de febrero, y vamos a presentar las actividades del 8 de marzo. Así que también queremos invitar a quienes nos quieran acompañar ese día. Scratch, digamos, pacífico, no a lo Villa Mayor, digamos, para aclarar también. Muchísimas gracias por venir, doctora. Muchas Bien, gracias. Para irnos, vamos a poner en pantalla el último informe del Ministerio de Salud, el actual, el que corresponde al de hoy.
Entonces, dice el informe del Ministerio, procesamos 3.754 muestras, 987 positivos el día de hoy, todos casos comunitarios. Lamentamos informar 20 fallecidos. Es una cifra que subió, ¿eh? Sí, subieron 17. Sí. Total, 3.065, 841 internados, 228 de ellos en unidades de terapia intensiva, 952 recuperados, sumando así 126.919. Total de casos confirmados, 151.718. Alfredo, Estela, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Buenas noches. Nos veremos dentro de 7 días. Muchas gracias. Hasta entonces.